colaborar en este caso con una empresa tan sumamente avanzada, tan sumamente puntera como Indra, a la que tengo que enseñar poco. Pero yo me dedico a lo mismo a otro nivel. Me dedico a investigación básica o a investigación fundamental sobre esto. Durante toda mi vida he estado estudiando la inteligencia, cómo funciona la inteligencia de las personas, la inteligencia de los niños, la inteligencia de las ciudades, la inteligencia de las asociaciones. Entonces, de repente, tropiezo con una palabra que tiene mucho éxito, que se utiliza mucho, que es la palabra talento, que no tiene, sin embargo, ningún tipo de definición científica. Hace 10 años, por lo menos ya, que la consultora McKinsey dijo: ha empezado la guerra del talento, porque se consideraba que el talento es escaso. Hay por lo menos 2 Global Report of Talent que miden el talento, cómo sube o cómo baja. España está en el puesto 21 y se cree que el año que viene va a bajar al puesto 22. Hay una preocupación por si vamos a tener el suficiente talento para enfrentarnos a los problemas que tenemos. Y una vez dicho esto, dices, bueno, ¿y me quieres explicar a qué se refiere cuando se habla de talento? Ahí es donde entro yo. Y de hecho ahora Manpower me ha pedido que organice un Handbook of Talent para ver si podemos precisar de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque en psicología popular talento se denomina talento las competencias excepcionales. ¿Cuánto talento tiene esta persona? ¿Por qué? Pues porque toca muy bien el violín. Pero eso no acaba de tener una precisión, o por lo menos yo creo que debíamos ir a una definición más estricta, que es la que se ha puesto al principio. Y les voy a explicar por qué. Yo me dedico a la educación. Y les voy a hablar de un alumno mío de primero de bachillerato. Este chico tenía de cociente intelectual 150, es decir, muy inteligente. Y además era muy estudioso, con lo cual era un alumno espectacular. Pero le gustaba mangonear, le gustaba organizar, era muy inquieto, y se convirtió en jefe de una banda de chicos del barrio, más torpes que él, casi todos excluidos del sistema escolar. Los empezó a meter en trapicheos, en pequeños hurtos. Al año siguiente no fue al instituto, y cuando yo le pregunté, oye, ¿por qué no vienes? Me dijo, no, en el instituto no enseñan nada interesante, lo interesante está en la calle. Este chico tiene 24 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Una pregunta que me gustaría que me contestarais: ¿este chico es inteligente o estúpido? Si cogéis las mediciones objetivas que tenemos de inteligencia, es muy inteligente. Si medimos el uso de la inteligencia, es muy estúpido. Entonces, al ver así las cosas, me di cuenta de que tenemos que tener 2 mediciones de la inteligencia, porque no correlacionan exactamente. Una es las competencias que tiene teóricas y otro es el uso que hace de esas competencias. Y por lo tanto, lo que nos interesa es el uso que las personas o las organizaciones hacen de esas competencias. Y me parece que clarifica las cosas y decimos, ese es el talento. Significa que no hay talentos, Fernando, te tengo que llevar contra él, no hay talentos ocultos, hay competencias ocultas. El talento siempre tiene que ser en acto. Es la capacidad para elegir bien las metas y para movilizar en acto todos los conocimientos, toda la gestión de las emociones, todas las virtudes de la acción, la tenacidad, el aguantar los fracasos, el superar, el cambiar cuando veo que me estoy equivocando, para no caer en la rigidez de las categorías. ¿Para qué? Para conseguir la meta. Y entonces, cuando empezamos a decir eso, decir, bueno, vamos a ver, yo tengo que ver en cada momento, hacer un test de inteligencia, un test de talento. Vamos a ver cómo se ha enfrentado a este problema. No las capacidades que tienen. Porque acaba de aparecer en la Harvard Business Review un artículo diciendo, no, yo soy un gran consultor y yo elijo a la gente por las competencias que tiene. Pues no me vale. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy competente y en el momento de enfrentarse a las situaciones
equivocarse. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo, porque tiene demasiada ambición, porque tiene prisa, porque tiene envidia al otro, porque ve la información con un sesgo que hace que se equivoque. Y eso pasa no solo en los individuos, sino que pasa, por ejemplo, en las organizaciones. No está tan claro que un group thinking tome mejores decisiones que una persona sola. Pues unas veces sí, otras veces no. Y tenemos un caso concreto. Se publicaron hace unos años todas las actas de una decisión. Y una decisión que fue muy importante. La decisión que tomó el gobierno de Kennedy de atacar Bahía de Cochinos. Y entonces los expertos, Yavin sobre todo, ha cogido las actas y ha dicho, esta fue una equivocación, esta fue una decisión equivocada. Y aquí estaban los mejores cerebros de Estados Unidos. ¿Qué les pasó? ¿Cuándo se equivocaron? Y entonces empezó a seguir y vio cómo se iban cambiando las opiniones, y vio cómo alguno cambiaba opinión porque había cambiado antes opinión otra persona y quería de repente afirmarse contra esa persona. Y bueno, que manejar una decisión en equipo es un asunto muy complicado. Es un asunto muy complicado porque están jugando, hay elementos que no son elementos estrictamente racionales. En todo el mundo de las empresas, Keynes lo dijo hace mucho tiempo, las decisiones los toman los animal spirits, los espíritus irracionales, es decir, que son las emociones. Entonces vemos cómo cuando estamos hablando de talento, no estamos hablando de que todos sean muy inteligentes, es decir, sí, y cuando toman decisiones, lo toman con su parte más inteligente o lo toman con su parte más estúpida, como mi alumno. Esta es la razón por la que creo que hay que distinguir, esto es la inteligencia o estas son las competencias que tiene una empresa, y eso es el modo como lo hace. Una empresa que a mí me fascina, Xerox PARC. La Xerox fue la más innovadora en las nuevas tecnologías. Inventó el ratón, inventó la impresora láser, pero le faltó un detalle, que no se le ocurrió patentarlo. Dice, bueno, esto es un asunto un poquitín chusco, porque claro, ir lanzados en tecnología, pero luego no saber utilizarlo en el negocio, aquí esto le pasaba algo. Tenía mucho talento tecnológico y tenía muy poco talento de empresa. Esa es la razón por la que yo creo que debemos distinguir entre inteligencia como competencias, inteligencia y talento como la inteligencia en acción. La inteligencia que se está demostrando, la inteligencia que no es potencial. Y ahora a Elena tengo que pedir que me haga una cosita y te lo voy a facilitar. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Cuando estamos hablando de talento, tenemos que hablar de dos cosas. Una es la generación de talento y otra es la gestión de talento. ¿Por qué? Ahora bajo a mi investigación previa, que es la inteligencia individual y la educación. El talento no está antes, el talento está después de la educación. El talento no es una cosa innata, el talento es una cosa aprendida, a partir de unas competencias que tiene el niño. Pero esas competencias se pueden desarrollar o no se pueden, o pueden no desarrollarse. Entonces, en el campo del talento individual, la educación es la generadora de talento. Y por lo tanto, si queremos, y estamos todos convencidos, de que hasta hace muy poco tiempo la riqueza de las personas, sobre todo la riqueza de las naciones, eran las materias primas, era la producción agrícola, era el nivel demográfico o era el capital, ahora decimos, no, ahora la verdadera riqueza es el talento de las naciones. Porque la capacidad de enfrentarse, de elegir metas, la capacidad de realizar metas, la capacidad de invertir bien la inteligencia. Y en las personas pasa lo mismo. En las personas, cuando queremos realmente ocuparnos bien de un niño, de un adolescente, lo que tenemos que decir es cómo generamos, a partir de lo que este niño tenía, que era un cerebro con unas capacidades de aprendizaje fantásticas, cómo convertimos esas posibilidades en talento. Es decir, que el niño tome las decisiones, que el niño lo haga, que el adolescente lo haga, que el adolescente elija sus metas, que el adolescente sepa movilizar las informaciones. Claro, esta es una visión optimista, porque es una visión estrictamente fundada en la neurociencia, que es la única ciencia optimista que hay, mientras que la economía es la ciencia del pesimismo, la neurociencia es la ciencia del optimismo, porque cada una de las cosas que nos dice
que descubre es que tenemos todavía más posibilidades de aprender de las que creíamos. Este es el modelo en que yo me muevo. Lo importante es generar talento y luego hay otra cosa, que es gestionar el talento que haya dentro de cada una de vuestras empresas o dentro de cada uno de vosotros. Pero primero tenemos que generar la materia prima. Si esto es así, el aprendizaje o la educación se convierte en la gran generadora de riqueza, puesto que la gran riqueza es el talento. Y cuando estamos hablando de talento, entonces estamos hablando de algo que no es solamente interesante desde el punto de vista privado, o desde el punto de vista, digamos, más ciudadano o más teóricamente brillante, sino también desde el punto de vista económico. Si queremos elevar el nivel de riqueza de una nación, tenemos que elevar el nivel de talento de esa nación. ¿Y eso quién lo hace? En un primer nivel lo hace la educación, y como se hace a través del aprendizaje, en todos los niveles donde se quiera generar talento tiene que haber algún proceso de aprendizaje. También, como ha dicho Fernando, dentro de las empresas. El aprendizaje es generador de talento. Y luego habrá los gestores de talento que dirán a ver cómo organizo esto. Pero una vez que tenga talento. De manera que el aprendizaje es el punto fundamental. Y por eso en muchas empresas hay un Chief Learning Officer, un directivo que suele depender directamente de la presidencia, que se encarga del aprendizaje de la empresa. Es decir, ¿pero qué tenemos que aprender? Porque todas las empresas van a tener que estar aprendiendo siempre. ¿Por qué? Porque aprender es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a los entornos. Cuando los entornos son muy estables, pues prácticamente el aprendizaje se realiza en una etapa muy corta, porque eso ya vale para siempre. Es decir, cuando la técnica de la metalurgia no cambiaba, bueno, el aprendiz de herrero sabía ya todo lo que iba a utilizar durante su vida después de 2 años de práctica. Pero ahora nos movemos en entornos muy volátiles, en entornos muy rápidos, en entornos que empieza a llamarse ahora entornos VUCA, que es Volatility, Uncertainty, Ambiguity, y el otro es Complexity. El entorno VUCA, que fue una cosa que yo no sé si lo organizáis, si utilizáis este concepto dentro de vuestra práctica diaria. VUCA fue un concepto que hace ya como unos 10 años acuñó el ejército americano, pero muchas cosas, tened en cuenta que gran parte de la investigación que tenemos sobre ciencias de la organización, sobre ciencias básicas del aprendizaje o sobre psicología, han estado financiados por el ejército americano. Y esto es cuando tuvieron que decir, para prever cómo debemos organizar el ejército, para qué entorno tenemos que prepararnos. Entonces se dedicaron a pensar, a analizar y decían, pues tiene que ser un entorno que va a ser muy volátil, es decir, que va a cambiar con muchísima rapidez, que va a ser muy incierto, es decir, va a tener mucha incertidumbre, entre otras cosas porque el aumento de información, paradójicamente, aumenta la incertidumbre. En tercer lugar, porque va a ser muy complejo, es decir, que van a estar actuando causas que no vamos a distinguir muy bien qué es causa y qué es efecto, porque trabajan en bucle. Y lo otro, que va a ser ambiguo, lo cual significa que vamos a descubrir con muchísima dificultad patrones. Ya sabéis que todos necesitamos descubrir patrones porque esa ha sido una función básica de la inteligencia. En este momento las empresas están gastando una millonada en el tratamiento de los Big Data, pensando a ver si encuentran un algoritmo que sea capaz de descubrir patrones en cantidades gigantescas de información que no han sido previamente homogenizadas. Es decir, que ahí metes todo y a ver si conseguimos, mediante un algoritmo, ver y esto cómo se organiza, qué se dibuja aquí. Porque somos entornos muy complejos, muy volátiles, muy rápidos. Con todo esto lo que necesitamos es estar aprendiendo continuamente. Entonces todas las personas vamos a tener que estar aprendiendo continuamente y todas las empresas van a tener que estar aprendiendo continuamente. Y quien no lo haga se quedará absolutamente marginada. El aprendizaje es previo a la innovación. Hay que aprender a innovar. No decir, vamos a innovar sin más. No, vamos a innovar sin más, vamos a aprender primero a innovar, sobre lo cual ya sabemos bastante de cómo aprenderlo.
A la hora del aprendizaje, yo recuerdo una anécdota de un profesor de la Facultad de Pedagogía de Harvard, que estaba enseñando a los futuros maestros, que el primer día de clase les dice: miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera, si quieren ustedes entra y les hace una demostración. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entra el perro, se tumba delante del estrado, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasa otros 5 minutos, el perro sigue sin decir nada y ya un alumno se levanta y dice: señor profesor, su perro no habla. ¿Bien? Una observación muy inteligente y sobre todo muy inteligente para su profesión de maestros. Yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Bueno, y ustedes van a ser expertos en aprender. ¿Por qué ahora yo estoy satisfecho de lo que estamos investigando? Porque nosotros somos expertos en que nuestros alumnos aprendan. Y creo que tiene que haber en las empresas personas dedicadas a que las empresas aprendan. No a enseñarlas, bueno, enseñar a cualquiera, no, a que aprendan. Porque eso significa otra dinámica complicada, como todos los que tenéis hijos sabréis. Por eso yo he de reconocer que aquí quien me interesa más vuestros hijos que vosotros y vosotros más que las empresas. Pero todo es un mismo proceso. Y como estamos en este proceso vamos a ver cómo conseguimos que los niños aprendan para que aprendan a desarrollar su talento y que las empresas aprendan para que aprendan también a desarrollar su talento. ¿Por qué? Porque es lo que en acto es la buena inversión de la inteligencia. Y ahora sabemos mucho. Sabemos mucho porque conocemos con mucha precisión cuáles son los procedimientos de aprendizaje tanto de las personas como de las empresas, y porque sabemos que hay cosas que queríamos hasta ahora que no se podían aprender y que ahora sabemos que se pueden aprender. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo pensábamos que la creatividad no se podía aprender. No, eso es un don especial. ¿Quién nace? No. La creatividad es un hábito y como todos los hábitos se aprenden. ¿Cómo? Mediante entrenamiento. Punto. Lo que pasa es que tendrá que ser un entrenamiento especial. Pero ahora sabemos bastante bien cómo pueden darse esos procedimientos. Innovar es un hábito. Por eso hay empresas que lo han convertido en un hábito de su empresa y están innovando siempre porque han desarrollado los hábitos de la innovación. Claro, al pensar que tenemos estos recursos, a mí me interesa por vuestros hijos. Por eso fundé la Universidad de Padres, para decir, es que me parece indignante que no estemos aprovechándolo bien. Sí, por ejemplo, hasta ahora, cuando hablábamos de gestión de las emociones, lo que decíamos es: ya tienes estas emociones, vamos a ver si conseguimos que no te den mucho la lata. No, ahora sabemos que es distinto. Ahora sabemos que todos hemos aprendido ciertas emociones. Y las hemos aprendido de casualidad y unas veces las hemos aprendido bien y otras mal. Por ejemplo, los niños aprenden el miedo. ¿Y qué queremos? ¿Que los niños sean miedosos o que sean valientes? Hombre, no, que sean valientes. Y pues vamos a ver si conseguimos que no aprendan el miedo. O que aprendan el miedo eficaz, que es el miedo que solo responde a peligros reales, no a peligros exagerados, imaginarios. Con todo esto podemos producir un cambio realmente decisivo en la educación, donde tenemos que jugar además, y ahí enlazo con lo que antes había dicho Fernando, en cómo juegan las nuevas tecnologías dentro de este proyecto. La implantación de las nuevas tecnologías en los procesos básicos de generación de talento nos están resultando más complicados de lo que creíamos. Hemos tenido, por ejemplo, en la escuela algunos vaivenes, ahora ordenadores desde los 3 años, ahora vamos a retirarlo. Si tenéis un poco curiosidad, hoy precisamente publico en El Confidencial un artículo bastante largo que se titula ¿Qué está haciendo con nuestros cerebros las nuevas tecnologías? Porque lo que nos está, ya que tenemos por lo menos 2 generaciones de adolescentes que han crecido en entornos masivamente informáticos, ya podemos ver exactamente esto que está significando. Lo que está significando, por de pronto, es una nueva gestión de nuestro propio cerebro. Como fue posiblemente la última, el aprendizaje de la escritura. El aprendizaje de la escritura modificó, antes fue el aprendizaje del lenguaje,
pero el aprendizaje de la escritura modificó muchas cosas, porque era una tecnología de la inteligencia. Hay dos tipos de tecnología: la tecnología que nos sirve para producir cosas, por ejemplo esta botella, y las tecnologías que revierten sobre la propia inteligencia que las ha inventado, cambiándolas. Y el uso masivo de inteligencia está cambiando, por ejemplo, el funcionamiento de la atención y está cambiando el funcionamiento de la memoria. Y hombre, el asunto está que tenemos que aprender a utilizarlo bien y quitarnos los problemas. Os voy a poner un ejemplo. Hay un libro que publicó Bill Gates, que yo creo que es el único que ha publicado, y que pasó casi desapercibido. Y se titulaba Los negocios en la era digital. Entonces él decía una cosa que tiene toda la razón: dentro de una empresa, dentro de un organismo, el sistema nervioso es el que integra todas las funciones del organismo, las regula, las dirige a metas, de manera que un organismo no puede funcionar bien, sobre todo si es un organismo completo, si no tiene un sistema nervioso que transmita dentro del cuerpo los mensajes, que asimila la información que viene de fuera, que responda con rapidez. En las empresas pasa lo mismo. Las empresas tienen que tener un buen sistema nervioso. Y el sistema nervioso es el sistema informático. Y si no lo tienen bien, no van a funcionar. Hasta ahí de acuerdo. Pero luego decía una cosa: ¿dónde está la inteligencia de una empresa? Y decía, en el sistema informático. Espera un momento que lo piense. Espera un momento que lo piense. ¿Por qué? Porque claro que el sistema informático es muy inteligente. Por primera vez, una gran compañía de seguros de Estados Unidos acaba de nombrar consejero activo con voto a un programa de ordenador. Sí, porque hay el programa de ordenador que calcula los riesgos. Y entonces yo no, queremos que esté aquí y que su dictamen aparezca como un voto más dentro del Consejo de Administración. Y posiblemente eso va a aumentar. Cuando empezó esto, hace ya 15 años, hubo un momento en que empresas españolas importantes, yo había empezado a investigar sobre memoria y sobre la memoria informática. Entonces se plantearon un problema que era cómo podemos guardar una de las riquezas, uno de los activos de una empresa es su memoria. Y la memoria pasa una cosa, que casi todas, hay una parte que es una memoria explícita, ya sabéis, la memoria se distingue en implícita y explícita. Implícita es lo que sé hacer, pero no te lo puedo explicar, pero lo sé hacer. Y explícita es la que te lo puedo explicar o te lo puedo dar en un informe. Entonces las empresas tenían un problema, que es que sabían hasta qué punto descansaban sobre los conocimientos implícitos de sus empleados, pero entonces estaban un poco en el aire, porque esos empleados se le podían ir a otra empresa. Y decían, bueno, pues tenemos que rescatar el conocimiento implícito para tenerlo organizado y guardado. Entonces, dos empresas por lo menos me pidieron que cómo se podía hacer eso, que cómo podía una empresa guardar su memoria en una organizada en una memoria automática para que no se perdiera aunque se fueran los empleados. Al cabo de 2 años, la verdad es que aquello pasó porque era tan sumamente complicado de hacerlo. No guardarlo, sino después recuperarlo, que también pasó la moda. Estas cosas ya sabéis que vienen un poco como modas y se quedó ahí un poco en veremos. Pero lo que sí es cierto es que yo no lo voy a decir para las empresas, pero os lo voy a decir como se lo digo a mis alumnos. ¿Dónde está la inteligencia? Con los fantásticos sistemas informáticos que tenemos. ¿En el sistema o en quien está delante de la pantalla? Y yo a mis alumnos se los digo, y como llevo muchos años ya estudiando mi inteligencia artificial y moviéndome en estos campos, me respetan aunque lo diga. Lo que les digo es, un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Y no hay más. Una persona inteligente conectada a Internet va como una moto. Y entonces lo que tenemos que hacer cuando estamos hablando de talento es, de acuerdo, ¿y qué tiene que saber una persona? Es decir, ¿qué tiene que guardar en su memoria personal para poder aprovechar bien lo que hay en la inteligencia informática? Y si sabemos hacer esas cosas bien, hombre, vamos a ir de cine.
Bueno, hasta aquí todo esto lo había estudiado fundamentalmente sobre la inteligencia personal, sobre la que tenemos cada uno de nosotros. Pero luego me di cuenta de una cosa, no fui muy listo, de manera que me podía haber enterado antes, de que es que toda inteligencia individual se desarrolla en un entorno social que lo favorece o lo bloquea. Y que entonces, si debemos cuidar la inteligencia de las personas, debemos cuidar el entorno donde se mueven esas personas, porque hay entornos inteligentes y hay entornos muy estúpidos. Y ahí apareció el tema de lo que yo llamo inteligencia compartida, que ahora, como esto ha estallado, ahora fijaros de cuántas maneras se puede decir. Tenemos inteligencia compartida, inteligencia colectiva, epistemic communities, inteligencia en red, computación social, computación distribuida, groupthink, smart mob, crowdsourcing, crowd wisdom, wikinomic, innovación democrática, inteligencia distribuida, que es el que ha escogido la NASA. Pero, por ejemplo, en Harvard se está haciendo un Handbook of Collective Intelligence, que además está haciendo colectivamente. Entonces hay la idea de que las multitudes pueden ser muy inteligentes, es lo que dice Podemos, vamos a ver. Y eso, bueno, a mí me intriga, no está tan claro, pero por ahí va todo el mundo. Pero yo me interesaba una cosa más concreta, que es la inteligencia compartida, que es ¿qué pasa cuando dos inteligencias se ponen en relación? Dos o más. ¿Qué pasa? Pues que aparecen unos fenómenos nuevos, y esos fenómenos son ascendentes o descendentes. De manera que de la interacción de inteligencias aparecen efectivamente fenómenos que son emergentes, en el sentido que no es la pura suma de las inteligencias, sino que aparecen fenómenos nuevos. Y eso es muy interesante. Y a mí me interesó estudiarlo para dos casos concretos. Me interesó estudiarlo para la inteligencia de las parejas. ¿Dices por qué? Porque creo que en el ámbito privado es el problema más endiablado que nos ha dejado el siglo XX. Y que era un caso concreto de inteligencia compartida o de estupidez compartida. ¿Por qué? Porque se daba justo lo que yo quería estudiar, que es que dos personas que pueden ser muy inteligentes, ¿qué pasa cuando se juntan? Pues que aparece otra cosa nueva. Y esa cosa nueva o aumenta la capacidad, o aumenta el talento de los dos, o disminuye el talento de los dos. Y, hombre, mira, qué bien. Qué estupendo, ojalá descubriéramos, y de hecho en la Universidad de Padres hemos terminado por hacer una escuela de parejas que intenta el talento de las parejas. ¿Por qué? Porque es un problema endiablado. Entonces, vamos a ver, ¿cómo funciona esta interacción? ¿Por qué funciona? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles se pueden cambiar? ¿Qué es lo que está actuando? ¿Cómo actúan, por ejemplo, las creencias? ¿Cómo actúan, por ejemplo, las expectativas? Y el segundo tema que me interesa ver era la inteligencia de los centros educativos. ¿Por qué? Porque una universidad, seguro que todo el mundo que está ahí es muy inteligente, pero a lo mejor lo que resulta de esa interacción es muy torpe. Pues porque cada uno va a la rebatiña de sus créditos, porque no les interesan los alumnos, porque cada uno va a su triunfo personal, porque no colabora con el otro, porque se ocultan información. Y oye, sois todos genios, pero el resultado que tenéis es realmente pues, muy detestable. Al mundo educativo no le interesaron esas investigaciones, al mundo de la empresa sí. Y durante mucho tiempo yo di muchas conferencias o hice estudios para empresas, porque lo que quería decir, sí, nosotros necesitamos empresas con talento. ¿Eso qué significa? Que sepamos aprovechar toda la inteligencia que hay en nuestros empleados para, en un momento dado, darnos cuenta de lo que pasa, saber detectar los problemas con rapidez, movilizar todos los conocimientos o adquirir los conocimientos que necesitemos para resolver los problemas, y tener la energía, el coraje, la tenacidad, la valentía, el riesgo de hacerlo y resolverlo pues, de la mejor manera posible. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, esa es la empresa inteligente. Esa es la empresa que el management americano lo llamó empresas que aprenden, Learning Organization. La parte japonesa era empresas que crean conocimiento, porque se daban cuenta que ellos estaban haciendo una especie de generación de talento. Bueno, pues ese es el caso en el que estamos. Y es en el caso en que sí podemos tener, y en el mismo sentido que va Indra, sí podemos tener una metodología para hacer empresas inteligentes.
Y ahí sí tienen que intervenir también de una manera muy más, porque las nuevas tecnologías son las que van a ampliar. Las nuevas tecnologías, resumiendo, para no meter en más complicaciones, se utilizan de dos maneras. Se utilizan para buscar información, y eso es muy sencillo. Los procesos de búsqueda de información cada vez son más eficaces, de manera que no es problema. Otra cosa es cómo utilizamos las nuevas tecnologías en el proceso mismo de aprendizaje o en el proceso mismo de innovación, que es otra cosa distinta. Por ejemplo, nosotros en la escuela sí sabemos muy bien cómo hacerlo. Sí sabemos, por ejemplo, porque contamos con la velocidad de aprendizaje de los alumnos. Hay un problema que tenemos en la escuela, que es que en una clase hay una velocidad media de aprendizaje, y entonces se nos descuelgan los que aprenden más lentos, que pueden ser muy inteligentes, pero que tienen una velocidad de aprendizaje más lenta, y los alumnos que aprenden a mayor velocidad, que son los de altas capacidades, que también se nos pierde. ¿Y esto cómo lo hacemos? Si introducimos las nuevas tecnologías como adaptación a la velocidad de aprendizaje de cada uno, bueno, nos ha resuelto un problema que hasta ahora era insoluble. Y en las empresas, si lo introducimos dentro de la velocidad de aprendizaje, podemos hacer que el proceso de generar talento, que es al que yo me estoy refiriendo, los gestores de talento, y sois vosotros ya, pero de generar talento, de que la empresa sea capaz de hacer unas cosas que antes no era capaz, eso sí nos puede aclararse con una específica metodología de aplicación de las nuevas tecnologías. También aquí ya veis cómo las posibilidades que tenemos son realmente muy grandes, y las empresas que saben hacerlo pues van mucho mejor. ¿Cómo definiría yo una empresa con talento? Pues es una empresa en que un grupo de personas que a lo mejor no son extraordinarias, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, pueden producir resultados extraordinarios. Ese plus es precisamente de la inteligencia compartida. Eso es lo que surge del modo en que tenemos de relacionarnos, según una fórmula muy sencilla que a lo mejor Elena nos la pone, y ya me quita un trabajo. A ver si te cabe. No, te oigo. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes para conseguir, dentro del modelo con el que nosotros trabajamos, para conseguir una empresa con talento? Pues nada, ahí Elena, ahora te tomo como taquimeca, que se decía antes. Sí, yo soy una Entonces, el comienzo es ET, empresas con talento. Es igual a igual talento individual, TI, y luego explico de qué va esto. Talento individual, hombre, si la gente es muy tonta, mira, ya puedes hacer lo que quieras, que es que no vas a soltar chispas. Más comunicación, y la comunicación aquí en parte es a través de sistemas de comunicación, pero el asunto es más complicado. Por ejemplo, estamos todos oyendo decir en las organizaciones que no tienen un sistema de organización taylorista muy jerarquizado, son empresas horizontales donde toda la información debe estar distribuida. Eso en teoría queda muy bien, en la práctica no se hace. Pero en la práctica no se hace por una razón de autodefensa. Mientras yo sea el único que sé eso, soy imprescindible. Y si lo comunico, dejo de ser imprescindible. Y pues me lo guardo. Yo no voy a hacer ningún esfuerzo para pasar de mi conocimiento implícito a hacerlo explícito. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar mi puesto de trabajo o llevármelo conmigo. De manera que el tema de la comunicación es más complicado del que parece, pero es esencial. Más, sistema de premios. Los premios son los reforzadores, y si no se saben dar bien, no son premios en dinero. Son fundamentalmente tres sistemas de premios que son los que están trabajando también en la motivación de vuestros hijos, los que tenemos que utilizar en el aula, porque es que no hay otros. Todos tenemos 3 deseos. Ya sé que vais a decir que 400, no, 3.
Queremos pasarlo bien, queremos sentirnos reconocidos o cordialmente socializados y queremos sentir que progresamos. Y no tenemos otras cosas. Y cuando queremos que un niño se motive por las ecuaciones de segundo grado, pues una de dos: o lo relacionamos con su bienestar, o lo relacionamos con su conocimiento, o lo relacionamos con su sentimiento de progreso, y no hay más. De manera que, como en cada caso se da un premio o otro premio, hombre, eso es una tarea fantástica de las empresas o de las escuelas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo responde a los mismos, no todo el mundo responde a los mismos premios en el mismo momento. En cada momento puede necesitar un premio u otro. Más, una cosa importante: tener sistemas de detección de los gorrones. De los gorrones. Ese es un concepto, los free riders, en todas las sociedades y en todas las organizaciones hay el gorrón, el que se va a aprovechar del trabajo de los otros. Y que además suelen tener una enorme perspicacia para parecer que son ellos los que han hecho todo. Con lo cual, como el que tiene que dar los premios se equivoque y premia al gorrón, introduce unos elementos de distorsión en las empresas muy fastidiosos y que por lo tanto baja la eficacia de las empresas. Más el clima de trabajo, y ya el último es más un tipo especial de liderazgo. Lo del clima de trabajo. Vamos a ver, os habéis dado cuenta que estáis en un grupo de amigos. Y en ese grupo de amigos la conversación es descendente. Empezamos a decir malignidades, hacemos críticas, a nadie le pasa nada bueno. Es que además incluso parece de mal gusto decir: oye, qué bien me está saliendo esto, o qué bien me llevo con mi mujer o con mi marido. Oye, no. Todos son hacer críticas. Pero ¿por qué acabo yo de decir esto de esta persona si no me he hecho nada? Porque me lo está pidiendo el entorno. Y ese entorno es descendente. Y terminamos diciendo: ¿y cómo está el mundo? Bueno, el mundo. Y la política, no me hables de los políticos. Y de esas conversaciones salimos reptando, salimos por los suelos, salimos con el alma, pero estamos en otro grupo. Y ese grupo es distinto. Es un grupo mucho más vivo, un grupo que valora lo que dices. Y dice: oye, pues tienes razón, no había pensado yo en eso. Oye, a ver, pero vamos a ver, ¿y cómo has seguido esto? Porque es que me ha parecido esto muy interesante. Y a la siguiente vez se me ocurren cosas más interesantes. ¿Por qué? Porque estoy en un clima ascendente. Cuando en una empresa se pone un clima de envidias, un clima de recelos, bueno, eso es un infierno. Cuando hay un clima en que verdaderamente cada uno está muy satisfecho de lo bueno que está haciendo el otro, cuando se tiene el maravilloso don de aplaudir cuando se hace una cosa bien, y luego las críticas cuando hace una cosa mal. Pero hay, dentro de las comunidades, como dentro de las familias o como dentro de las parejas, hay climas que nos aumentan nuestro talento y climas que disminuyen nuestro talento. Por ejemplo, en España el sentido del ridículo es una de las cosas más castradoras del talento, porque hace que no se participe, hace que se esté a la expectativa. No, pues son mecanismos, todo eso es lo que forma parte del clima de una organización. Y el liderazgo, claro, el liderazgo sí, porque antes al hablar de los premios hay una cosa que si os diera la hoja de ruta más detallada le explicaría, que es que cada empresa tiene que decidir el margen de errores que permite. Las empresas que no permiten ningún error están condenadas a no innovar nunca. Porque cuando uno quiere innovar se la juega. De manera, hombre, la empresa que admite todos los errores, pues tampoco lo tiene bien. De manera que ese es un tipo de prudencia en cada caso, que en cada caso se debe cuidar. El liderazgo, ¿hay algún liderazgo especial? No, el liderazgo bueno es el que cambia según las circunstancias, porque en cada momento hace falta liderar de una manera. Si yo estoy queriendo en un momento de innovación, el tipo de liderazgo democrático funciona muy bien. ¿Por qué? Porque necesito que se les ocurran cosas a la gente. Necesito fomentar que cada uno intervenga. Necesito los brainstorming, aquí todos somos iguales y no vamos a juzgar. A ver qué se nos ocurre. Porque es un proceso de ocurrencia de ideas. Cuando en el proceso de ocurrencia de ideas se introducen sistemas de evaluación, se acabó
el nacimiento de ideas, porque uno está pensando, ¿valdrá esto para algo? ¿Será bueno? ¿Meteré la pata? Cuando se separa muy bien, no, evaluaremos después. Ahora es un proceso de ebullición. A ver, aquí cada uno dice lo que se le ocurra. Y si es una imbecilidad, pues una imbecilidad. Después ya se evaluará. Pero ahora estamos en este hervidero de ideas. Y en ese momento el líder tiene que fomentar, a ver, que cada uno diga lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando hay situaciones muy perturbadoras, o en que la gente está muy asustada, el líder debe asumir, pero yo sé lo que hay que hacer. No, pero si antes nos había consultado a todos, sí, cuando estoy buscando ideas nuevas, claro que tengo que hacer a todos. Cuando hay una situación en que todo el mundo está muy asustado, alguien tiene que decir, yo sé lo que hacer. Porque es lo que va a dar seguridad a la gente. De manera que en todas estas cosas siempre hay el saber qué tipo de liderazgo. No hay un líder único que valga para todo. Hay un líder que en cada momento tiene que saber exactamente cómo debe modular, porque mandar es muy complicado, mandar es muy difícil y organizar es muy difícil. Esto sería digamos, el esquema general de lo que sería una empresa con talento. Y como os decía, lo que yo creo, y porque me parece que estamos en muy buen momento, es porque no solo tenemos herramientas fantásticas, sino que además empezamos a saber cómo utilizarlas en una cosa que es de gran complejidad, que es cómo el cerebro humano puede interactuar con máquinas muy potentes, de manera que ninguno anule a la otra. Eso es una nueva pedagogía que estamos ahora intentando hacer. Yo creo que vamos por buen camino y, por lo tanto, en esto, como en otras muchas cosas, soy optimista. Soy optimista, creo que debemos aplicarlas cuanto antes, porque el mundo va muy rápido, y podemos perder el tren. Y lo mejor para no perder el tren es ser el propio tren. De manera que yo creo que las empresas nuestras deberían ser el propio tren y no estar esperando a subirse en el tren de algo. Pues no tengo nada más que deciros por ahora. De manera que si hay alguna pregunta, os la contesto, y si no, pues nada. Muchísimas gracias.